Capítulo 27. Kendrick se sentó acurrucado contra una pared, escondido dentro del pasaje debajo de Silesia. Godfrey, Accord, Fulton, Brom, Atme, Srog y Sandara estaban con él. Los 8 habían estado encerrados allí toda la noche, escondiéndose de la gran cantidad de fuerzas del Imperio que los buscaban. Toda la noche Kendrick escuchaba los pasos apurados de soldados luchando, ansioso por encontrarlos. Pero estaban muy bien escondidos, gracias a Sandara. Todos habían pasado la noche recuperándose, Kendrick durmiendo por primera vez, estirando sus extremidades cansadas, igual que los demás. Sandara les había dado agua y vino, y había aplicado varias pomadas para ayudarlos a curar sus heridas. Aunque dolorido y rígido, Kendrick comenzaba a sentirse el mismo de siempre. Era surrealista estar aquí, volver a sentirse vivo. Estaba seguro de que nunca volvería a bajar, vivo de esa cruz. Kendrick miró a su hermano Godfrey con un nuevo respeto. Se desplomó contra la pared, Accord y Fulton junto a él, 3 personas en el mundo que Kendrick nunca hubiera imaginado que ayudarían en su rescate. Kendrick sabía que Godfrey no tenía las habilidades marciales de un guerrero, pero tenía que admirarlo por lo que había hecho tener astucia y habilidades de supervivencia supremas. Finalmente, de todos ellos, Godfrey era el único que había logrado sobrevivir y liberarlos. Él también tenía un gran corazón. Disfrazado de soldado enemigo, Godfrey pudo haber huido. En cambio, arriesgó la muerte al regresar a buscarlos a todos. Eso hizo ver mejor a Godfrey ante los ojos de Kendrick. Ahora pensaba en él como un guerrero, como cualquiera de sus compatriotas de los plateados. Y le debía la vida. «Tengo que darte las gracias», dijo Kendrick, inclinándose sobre Godfrey. Godfrey miró hacia arriba, sorprendido. «Tú eres mi hermano», dijo Godfrey. «No tienes nada que agradecerme. Además, no hemos hecho gran cosa». «Te equivocas», dijo Kendrick. «Hiciste algo tremendo. Mostraste valor y coraje. La mayoría de los hombres en su posición habrían dado la vuelta y se habrían ido corriendo. Pero regresaste por nosotros». Godfrey se encogió de hombros. «Toda mi vida eludí mis deberes», dijo. «Era lo menos que podía hacer». «La parte más difícil de todo esto no era tomar otro trago», intervino Accord, sonriendo. «Esta cosa de ser héroe es difícil», dijo Fulton. «Si viniera con alguna cerveza, sería más tolerable». Kendrick no pudo evitar sonreír. «No te preocupes», dijo Brom, inclinándose. «Si salimos con vida de aquí, haré que tengan una taberna entera con su nombre, solo para ustedes». «Eres optimista», dijo Accord. «Estamos completamente rodeados. Hay miles de tropas allí. No tenemos a dónde ir. ¿Cómo sobreviviremos a esto?» «No es así», respondió Fulton, sacudiendo la cabeza. «Vamos a consumirnos en este túnel, como un montón de ratas, y moriremos aquí». «O es eso», dijo Accord, «o nos rendimos». Kendrick se levantó, agitado, habiendo enfrentado esos mismos pensamientos toda la noche. Kendrick miró a Sandara, que estaba sentada contra la pared, viendo hacia abajo, tranquila. Era aún más hermosa en la tenue luz de esta cueva, bajo el parpadeo de la antorcha, que cuando la había visto mientras estaba arriba de la cruz. Su corazón latía más rápido al mirarla. «Nos ayudaste mucho», le dijo a ella. «Arriesgaste tu vida por el enemigo». «No eres mi enemigo», dijo ella. «Yo sirvo a Andrónico por obligación, no por voluntad». «Aún así, te arriesgaste a morir», dijo Kendrick. «Por todos nosotros». Sandara bajó la mirada. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho», dijo. Kendrick sintió que su corazón tenía sentimientos por ella, sentía una atracción más fuerte por ella como nunca había sentido en su vida. Se preguntó si ella sentía también algo por él. «Si salimos de aquí», le dijo él a ella, «encontraré una forma de recompensarte». Ella meneó lentamente la cabeza. «No, milord», dijo ella. «Ya lo hiciste. Me has permitido tomar medidas para finalmente huir del ejército de Andrónico. Debería haber hecho eso hace mucho tiempo. Podría morir con el resto de ustedes. Pero al menos, ahora voy a morir como una mujer libre, y no como una esclava. ¿Por qué hablar tanto de la muerte?». Como dijo Atme. «Yo no sé los demás, pero no pienso morir en este día».
Ni yo, intervino Kendrick. Ni yo, dijeron Srog y Brom. Yo tampoco quiero morir, dijo Fulton, levantando una mano en señal de estar de acuerdo. Después de todo, no he tomado suficiente cerveza. No estoy listo para ir al cielo todavía. El cielo. Accord se rió. No está siendo presuntuoso. Fulton enrojeció. Bueno, si me voy al infierno, tú me acompañarás, respondió. Estoy construyendo mi propio camino al infierno, respondió Accord. ¿Por qué no pavimentamos nuestro camino juntos? Preguntó Kendrick. Todos se volvieron hacia él, al notar la seriedad en su voz, guardando silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó Godfrey. Quiero decir que yo, por mi parte, no planeo quedarme aquí para morir como un perro. Tampoco estoy dispuesto a acabar mi vida rindiéndome para que Andrónico pueda torturarnos, ni yo. Contestó Atme. Kendrick, sintiéndose envalentonado, se sentó más erguido, sintiendo un nuevo poder surgiendo de él. Entonces yo digo que luchemos. Dijo Kendrick. ¿Luchar? Preguntó Accord, perplejo. Todos podríamos morir, dijo Kendrick. Pero vamos a morir juntos. De pie. Ahora es nuestro momento, antes de que nos consumamos. Iremos allí, y los sorprenderemos y mataremos a tantos soldados del Imperio como podamos. Y pase lo que pase, saldremos hacia un ataque final de valor. Los demás ovacionaron, dando saltos, sacando cada uno sus armas. Sandara se quedó parada, y asintió solemnemente a Kendrick. Ella se acercó a él, puso sus manos en su frente, se inclinó y lo besó. Que los dioses estén a tu favor, dijo ella, en esta vida, y en la próxima. Ella cruzó la habitación, destrabó los pernos, y abrió la puerta de la cámara secreta para ellos. Kendrick guió a los demás cuando salieron de la cámara. Emergieron del agujero negro hacia la luz brillante de la mañana, saliendo en el patio de Silesia. Kendrick entrecerró los ojos contra el sol. Había ante ellos un grupo numeroso de soldados del Imperio desprevenidos, y todos se dirigieron a ellos con un gran grito de guerra. Antes de que los soldados pudieran averiguar lo que estaba sucediendo, ya habían matado a todos. Rápidamente hubo una docena de muertos. Cientos de cautivos de Silesia estaban parados cerca, y observaban, atados unos con otros. Kendrick tuvo una idea. Liberen a nuestros hermanos. Gritó Kendrick. El grupo de hombres corrió hacia ellos, y cortó sus sogas, liberando a uno tras otro. Los hombres se soltaron con un grito, y corrieron y tomaron las armas de los soldados caídos, y de los cadáveres en el campo de batalla. El grupo aumentaba a cada segundo, cada persona liberaba a otra. Pronto llegaron a formar a un centenar de hombres. El campamento principal de los soldados del Imperio, al otro lado del patio, comenzaban a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y empezaron a darse vuelta, con el sonido de los gritos. Claramente, ellos no se esperaban esto. Allí estaban, conmocionados. A la carga. Gritó Kendrick. Cientos de silesios, al mando de Kendrick, soltaron un gran grito, corriendo por el patio con las armas por lo alto, y la venganza en sus ojos. Srog, Brom, Atme, Godfrey, Accord y Fulton corrieron al lado de ellos, a través del patio, hacia el grupo de soldados del Imperio que estaban a lo lejos, quienes se volvieron, y se dirigieron hacia ellos. Kendrick sabía que no tenían posibilidad de ganar. Pero ya no le importaba. De eso se trataba. Del honor. De la gloria. Del valor. Tenía fuego en las venas, y estaba dispuesto a librar la batalla de su vida. Capítulo 28. Thor, blandiendo la espada del destino en una mano, se sujetaba con fuerza con la otra de la parte posterior del cuello del dragón, mientras se elevaban por el aire, huyendo de la guarida de los dragones. Montando con él en la parte posterior de Micoples estaban Reese, Odgnor, Elden, con Beneindra, sosteniendo a Kron, todos ellos cargados con las nuevas armas que habían encontrado. Y Thor llevaba la mejor arma de todas. Thor controlaba a Micoples, se inclinaba hacia abajo, y le susurraba al oído, y ella estaba escuchando. Thor sintió como si la hubiera conocido toda su vida, y también sintió dentro de él una extraordinaria habilidad para controlarla. Se sentía en cierta forma, como si el animal y él fueran uno solo.
Mientras volaban, 1.000.000 de pensamientos pasaron por la mente de Thor. Habían pasado tantas cosas tan rápido, que apenas podía procesar todo. Aquí estaba él, volando en la espalda de un dragón, que apenas podía entender. Parecía surrealista. ¿Cómo tenía el poder para invocarla? Para controlarla. ¿Era porque Thor tenía algún poder especial? ¿O porque tenía alguna conexión especial con esta bestia? ¿O ambas cosas? Y lo más importante, ¿quién era él? ¿Cómo fue capaz de empuñar la espada del destino? La había sujetado por desesperación, sin esperar, por supuesto, ser capaz de levantarla. Pero desde que lo hizo, no podía soltarla. La energía de ella brotaba a chorros a través de él, como si fuera un río. La leyenda decía que solo un Magil podría blandirla. Eso significaba que él, Thor, era un Magil. ¿Cómo era posible? ¿La leyenda estaba equivocada? Eso también significaba que él era el elegido. ¿Pero elegido para qué, exactamente? ¿Cómo podría él, un simple pastor de los alrededores del anillo, ser el elegido? Él, un simple muchacho. Se preguntaba si había habido un error. Mientras Thor reflexionaba acerca de lo lejos que habían venido, acerca de todo lo que habían hecho para cruzar el imperio, tuvo una sensación de victoria indescriptible por haber llegado hasta aquí, por haber encontrado la espada, por haberla obtenido, y regresar con ella. Él no podía comprenderlo. En el momento cuando todo parecía más oscuro, de alguna manera, habían prevalecido. La única salida es atravesar. Thor miró hacia abajo mientras volaban. El paisaje era hermoso desde aquí. Debajo había ríos de lava, volcanes, arrojando fuego y cenizas en el aire. Cuando estaban allí abajo, había sido amenazador. Ahora, desde arriba, era pintoresco, como una enorme pintura que se revelaba debajo de ellos. Volaron a través de nubes que iban y venían. Mientras más lejos iban, más nubes de ceniza y azufre daban paso al cielo abierto y claras volutas de nubes. Volaban tan rápido, que casi dejaba a Thor sin aliento. Se dirigieron hacia el este, a casa, y Thor solo esperaba que pudieran volver al anillo a tiempo para salvar a su gente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en Gwen. Realmente pensar en ella. Imaginar realmente estar con ella otra vez. Él había tenido miedo de pensar en eso antes, ya que había pensado que sus posibilidades de regresar eran imposibles. Pero ahora, por primera vez, sentía que realmente podría suceder. Y se permitió creerlo otra vez. De repente llegó un rugido lejano de algún lugar detrás de ellos, y el corazón de Thor se aceleró cuando se dio vuelta para ver a un ejército de dragones, elevándose en el aire, persiguiéndolos. Había docenas de ellos, negros y rojos y verdes, arrojando fuego, chillando. Estaban furiosos. Thor no sabía si era porque habían tomado la espada del destino, o porque les habían robado su tesoro, o porque Micoples los había traicionado. Fuera lo que fuera, parecían estar decididos a vengarse. Más rápido. Thor gritó al oído de Micoples. Batía sus alas con más fuerza y sintió que se abalanzaba hacia adelante. El terreno cambió por debajo de ellos cuando volaron más y más rápido. El paisaje se hizo borroso. Dejaron la tierra de los dragones. Volaron sobre las cimas de la montaña, sobre la senda de huesos, sobre el gran túnel. Los campos de sal aparecieron abajo, de un blanco brillante. Estos pasaron pronto, y cruzaron por las verdes colinas ondulantes. Después por pantanos, montañas, cordilleras, lagos. Y siguieron, y Thor sintió como si estuviera observando todo su viaje, toda su vida, que pasaban por debajo de ellos. Finalmente llegaron a la selva donde habían llegado primero al imperio. Había una enorme masa de verde abajo, en la orilla del mar Tartubio. Thor miró hacia abajo, y vio las olas, estrellándose en la orilla. El aire estaba caliente aquí, nuestro barco se ha ido. Connor gritó detrás de, y Thor miró hacia abajo las orillas vacías, y se dio cuenta de que tenía razón. No necesitamos eso ahora. Coma, gritó Thor. Hubo otro rugido, y Thor se volvió para ver que los dragones se estaban acercando. Les escupían fuego, y aunque no les llegaba, Thor tenía un creciente sentido de urgencia. Más rápido. Thor le susurró a Micoples.
El dragón agitó sus alas más rápido, lanzándolos hacia adelante otra vez. Thor podía sentir que ella respiraba con dificultad, ejerciendo toda la energía que tenía, y esperaba no estarla conduciendo demasiado duro. Abajo de ellos estaba el Tartubio, una vasta extensión de amarillo y azul. Pasó rápidamente. Thor fue capaz de detectar la espuma blanca de las olas, el aire volviéndose húmedo. Mientras pasaban, volaron sobre una flota de barcos del Imperio, salpicando el océano con sus enormes velas. Thor vio a los hombres, pequeños desde aquí, como hormigas, y vio cómo todos dejaron sus remos, y miraron hacia arriba con asombro, mientras el dragón pasaba volando. Sin duda, estos soldados iban rumbo al anillo a causar estragos. Abajo. Como ordenó Thor. Micoples bajó en picado, hacia el grupo de barcos, y cuando se acercaron, Thor susurró: «Fuego». Micoples sopló sobre las velas, un flujo constante de fuego procedente de su boca, y al hacerlo, un barco tras otro, se iluminó mientras las velas se incendiaban. Los enormes barcos de madera estallaron en bolas de fuego, y Thor pudo ver que todos los hombres saltaban del barco, salpicando en el agua. Micoples ascendió y continuó hacia el este, hacia el anillo. Thor miró hacia atrás, y vio que la maniobra les había costado algo de su valioso liderato. Los dragones detrás de ellos estaban incluso más cerca. Las columnas de humo negro de las velas habían oscurecido un poco su camino, pero Thor sabía que eso no iba a durar. Más rápido. Como ordenó Thor. Ellos se inclinaron hacia adelante. La humedad en el aire los azotaba mientras volaban dentro y fuera de las nubes. Iban tan rápido que Thor casi no podía respirar. Finalmente, en el horizonte, Thor vio las orillas del anillo. Vio la franja de playa, y más allá de eso, el bosque y la enorme extensión del paraje del cañón. Su corazón se aceleró al volver a ver a su patria. Hubo un súbito estruendo, y Thor sintió el calor detrás de ellos, y se volvió para ver a los dragones aún más cerca, escupiendo fuego. Las llamas estaban tan cerca que casi tocaban la cola de Micoples. Vio las enormes y grotescas caras de los otros dragones, demasiado cerca. Podía oler su olor a azufre desde aquí. Micoples, a pesar de sus mejores esfuerzos, no tenía la energía para ir más rápido. Thor sabía que en pocos segundos, si no iba más rápido, todos morirían. «Por favor, Micoples», susurró Thor, «hazlo por mí». Solamente un poco más rápido. Una última ráfaga de velocidad. Thor sintió que Micoples avanzaba dando sacudidas, una última vez, con todas sus fuerzas, llevándolos rápidamente a través de la recta final del Tartubio, a través de la arena, el bosque y luego, a través del enorme cañón. Thor miró hacia abajo al cañón desde esta perspectiva, y lo dejó sin aliento. Apareció como un enorme abismo en la tierra, llegando al fondo del mundo, más amplio de lo que podía imaginar, como si separara a dos mundos. Sus remolinos de bruma brillaban en diferentes colores, y Thor podía sentir su energía mágica mientras volaban sobre ella. Mientras el cañón pasaba rápidamente por debajo de ellos, y cuando finalmente llegaron a su borde, cruzando el umbral del anillo, Thor sintió la espada del destino vibrar en su mano. La sostuvo por lo alto, y al hacerlo, repentinamente sintió una pared invisible que se cerraba detrás de ellos. El escudo, se dio cuenta él. La espada había sido devuelta, y el escudo fue activado otra vez. Thor volteó, y detrás de ellos estaba el ejército de los dragones, muy cerca, arrojando otro chorro de fuego. Thor se preparó a sí mismo, al darse cuenta que estaban a punto de ser envueltos en llamas. Pero en cuanto cruzaron el anillo, y se activó el escudo, las llamas golpearon en el muro invisible, a pocos metros detrás de ellos, y se detuvieron en el aire. También los dragones, de repente, se detuvieron abruptamente, chillando al estrellarse en el escudo invisible en el borde del cañón. Se detuvieron a mitad del aire, gritando de dolor, rebotando. Enfurecidos, dieron vueltas y vueltas en círculo, echando llamas al escudo. Pero las llamas simplemente caían rodando, y los dragones no podían acercarse. Rugieron frustrados, pero no podían entrar. Thor y los demás ovacionaron. Por primera vez desde que había comenzado toda esta saga, desde que, y los demás, habían empezado su búsqueda, se sentía seguro. Estaban en casa. Thor estiró la mano y sonrió mientras acariciaba el cuello de Micoples. «Lo has hecho bien,
Amiga mía, dijo él. Micoples le ronroneó, estirando su cuello hacia atrás, y levantando sus alas. Thor sabía que ella entendía. Todo comenzó a procesarse en la mente turbulenta de Thor. Estaban en casa. Estaban a salvo. El escudo fue activado otra vez. Ahora, era el momento de encontrar a Gwendolyn. Había aparecido una eternidad desde que Thor había estado en el anillo. Al no tener noticia alguna desde su partida, se preguntaba qué había pasado en su ausencia. Con el escudo desactivado todo este tiempo, temía lo que podría pasar. Se preguntaba si Gwendolyn aún estaba en la corte del rey. La corte del rey estaba a salvo de los ataques. Gareth seguía gobernando, y Gwendolyn estaba a salvo de... Sabiendo cuánto tiempo había estado desactivado el escudo, y viendo todas aquellas flotas de barcos del Imperio en el mar, Thor supuso lo peor. Temía que Andrónico hubiera invadido. Y si lo había hecho, supuso que el primer lugar al que atacaría sería la corte del rey. Thor solo esperaba que Gwendolyn siguiera a salvo adentro. Thor había dirigido a Micoples a través de la zona rural conocida del Anillo, dirigiéndose hacia la corte del rey. Mientras volaban, valoró su paisaje desde una perspectiva totalmente nueva. Se dio cuenta de muchos puntos de referencia conocidos, y se sintió muy feliz de estar en casa. Rezó para que nunca tuviera que volver a salir de sus fronteras. Cuando pasaron sobre una colina, la corte del rey apareció a la vista. Thor había estado anticipando verla, con emoción. Pero al verla, se sintió descorazonado. Lo que antes fue la gloriosa corte del rey, el lugar más mágico e inexpugnable del mundo, ahora era solo un casco, una cáscara vacía, y, quemada de escombros, completamente arrasada. Sus paredes permanecían intactas, aunque incluso estas eran secciones chamuscadas y desmoronadas. Sus puertas fueron arrancadas, y las estatuas y banderas de los Maquil habían sido derribadas. En su lugar, el corazón de Thor se hizo pedazos al ver que estaba una enorme estatua de Andrónico. Y la bandera del Imperio. Mientras se acercaban, Thor se dio cuenta de que no había soldados Maquil ni ciudadanos. Solamente soldados del Imperio, por todas partes. Era evidente que la corte del rey había sido incendiada, y ahora era una ciudad ocupada. Thor se quedó sin palabras. La corte del rey. El bastión de la resistencia de todo el anillo. Destruido. ¿Qué auguraba eso para el resto del anillo? Thor no quería reconocerlo, pero era evidente que eso solo podría significar una cosa: habían sido derrotados en su ausencia. Y que lo más seguro era que Gwendolyn y los demás habían sido capturados. O peor aún, que estaban muertos. Thor conocía la reputación de salvajismo de Andrónico, y se sintió destrozado al pensar que algo le hubiera pasado a Gwen. Él cerró los ojos, y trató de sacar esa idea de su mente. Pero una parte de él ya tenía un mal presentimiento. Gwen había muerto en el ataque a la corte del rey. Estaba allí en alguna parte. Y si no, si Andrónico había causado tanta destrucción en la corte del rey, ¿qué otra parte del anillo podría estar a salvo? Thor le susurró a Micoples, y ella bajó en picado para echarle un vistazo. Thor la dirigió al campamento de los soldados del Imperio, ocupando la ciudad. Al descender, cientos de hombres de Andrónico, invadiendo la entrada de la puerta del rey, giraron y miraron hacia arriba. Al ver al dragón, sus caras se congelaron de miedo. Se dieron vuelta e intentaron huir, pero no tenían a dónde ir. Micoples escupió fuego, y en pocos momentos, cientos de ellos yacían muertos. Fue una pequeña reivindicación para Thor. Al menos había matado a estos hombres que se habían atrevido a ocupar esta ciudad sagrada. Pero lo más importante era buscar a Gwendolyn viva e ilesa. Ellos descendieron y circundaron la ciudad una y otra vez. Pero no había ninguna señal de seres humanos. Parecía como si todos los que habían estado aquí estaban muertos o desaparecidos. Thor quería aterrizar e ir a buscarla, pero sabía que era inútil hasta que encontrara alguna señal de vida. Mientras daban vueltas y vueltas, Thor se sentía cada vez más desesperado. Él no sabía dónde podría estar Gwen. Empezó a preguntarse si tal vez Gwen había huido de la corte del rey en algún momento, y quería saber a dónde pudo haber ido. Hubo un chillido repentino, a lo alto, y Thor volteó y vio a su viejo amigo Stófeles, chirreando, dando vueltas por encima de ellos.
Ella batió sus alas, y chilló desesperadamente, y parecía estar tratando de darle un mensaje a Thor. Thor cerró los ojos, y escuchó. Parecía como si estuviera instándolos a seguirla hacia algún lugar. Stófeles se dio vuelta, y se fue volando, y Thor le dijo a Micoples que lo siguiera. Volaron sobre el campo, hacia el norte, y Thor se preguntó hacia dónde los guiaba Stófeles. ¿A dónde vamos? Coma, gritó Rece, detrás de él. La corte del rey está destruida. Mis hermanos y hermana están allí. Hay que salvarlos. No, dijo Thor. La corte del rey ya no existe. Stófeles nos conduce a otro lugar. Yo creo que nos lleva hacia ellos. Debemos seguirla. Volaron y volaron, rumbo al norte, a lo largo del borde del cañón. Como el clima recrudecía, y perdían a Stófeles dentro y fuera de la niebla del cañón, Thor estaba empezando a preguntarse si se dirigían en la dirección correcta cuando finalmente llegaron. Allí, encaramada en el borde del cañón, estaba una ciudad enorme, roja. Silesia. Thor había visto pinturas de ella cuando era niño, pero nunca lo había visto en persona. Lo que vio, le quitó el aliento. Era mágica, cubierta por los remolinos de la bruma del cañón, con sus dos ciudades, una en el borde del cañón, y otra construida dentro del cañón mismo. Parecía como si estuviera en la orilla del mundo. Lo más sorprendente, era que fue invadida por el ejército de Andrónico. Debe haber habido 1 millón de soldados abajo, cubriendo el suelo como langostas, acampados hasta donde alcanzaba la vista, y llenando la ciudad entera. Era diferente a todo lo que Thor había visto en su vida. Esta ciudad, a diferencia de la corte del rey, no había sido completamente destruida, ni estaba vacía de seres humanos, como la corte del rey. En vez de eso, abajo, Thor vio a cientos de personas de Magil y Silesios, vivos, atados unos a otros, esclavos de Andrónico. También vio, al mirar cuidadosamente, algo que le dio esperanza: había un pequeño grupo de soldados, atacando a un gran grupo de soldados del Imperio. Ellos eran ampliamente superados en número, chocando con un vasto ejército de soldados del Imperio, entrando por las puertas. Estaban luchando valientemente, y dominando la situación por ahora, pero minutos después, vio que eran superados en número y en fuerza. Mientras volaban más cerca, Thor miró hacia abajo, y vio a Kendrick al mando del grupo. Su corazón se aceleró. «¡Baja!», gritó Thor. Micoples bajó en picado, tan cerca que casi roza la cabeza de Kendrick con sus garras. Entonces ella estiró su cuello, abrió la boca, y escupió fuego contra los soldados del Imperio, una y otra vez. Cientos de soldados del Imperio se incendiaron, gritando, desplomándose hasta morir. Micoples siguió volando, elevándose sobre las puertas de la ciudad, y luego bajando en picado, y escupiendo fuego sobre los miles de soldados del Imperio acampando afuera. Thor atravesó enormes franjas entre la multitud, destruyendo regimientos enteros en cuestión de segundos. Los soldados del Imperio que no fueron asesinados, voltearon llenos de pánico y huyeron, corriendo por las colinas. Todo el ejército empezó a correr, como una manada de gacelas emigrando, más y más lejos de Silesia. Muchos se aplastaron entre ellos en el caos. Thor dio vuelta en círculo, y Micoples voló sobre Silesia, y bajó en picado, y aterrizó en el centro del patio. Aterrizaron ante los rostros desconcertados de Kendrick y los demás, todos ellos en pánico al ver a un dragón. Su pánico se convirtió en alivio al darse cuenta de que el dragón no iba a hacerles daño. Y luego, finalmente, se transformó en emoción y gratitud, cuando todos vieron que eran Thor y los demás, habiendo regresado del Imperio, apeándose de su espalda. Thor había desmontado del dragón y blandía la espada del destino. La subió por lo alto, y una luz brillaba en ella. Al hacerlo, los rostros de todos aquellos que estaban alrededor de él quedaron congelados de asombro. Todavía había cientos de soldados del Imperio en el interior del patio, y Micoples ronroneó, y Thor intuyó que quería atacar. «No», le dijo Thor. «Tengo esto». Thor avanzó hacia adelante a pie, levantando la espada del destino por lo alto, y corrió solo, para enfrentar a los cientos de soldados del Imperio restante. Al ir al ataque, blandiendo la espada, se sentía más diferente que nunca en su vida. Era como si la espada fuera parte de él, como si lo levantara en la batalla,
haciendo que cada paso que daba fuera más ligero y más rápido. No sentía estar blandiendo la espada, sentía como si la espada lo estuviera manejando a él. Thor había encontrado al enemigo y esgrimió la espada, y al hacerlo, una luz mágica brilló en ella. La espada parecía estirarse de su mano, y mató a una docena de hombres de un solo golpe. Él levantó la espada una y otra vez, yendo a la carga contra el grueso del ejército, esgrimiéndola implacablemente. En pocos minutos, había matado a todos los hombres. Cientos de ellos, todos cadáveres, estaban muertos a sus pies. Y ni siquiera estaba cansado, por el contrario, la espada le llenaba de energía. Thor se dio vuelta, y caminó de regreso hacia su gente que estaba de pie en el patio, estupefactos, contemplando la escena en estado de shock. Estaban allí parados, con la boca abierta, mientras se acercaba a ellos, caminando solo, sosteniendo la espada a su lado. Kendrick, Brom, Atme, Srog, Godfrey, y los otros, docenas de miembros de los Plateados, todos famosos guerreros, todos, lo miraban con asombro. Thor se quedó allí con orgullo, y sostuvo la espada por lo alto, arriba de su cabeza, en la victoria. Al unísono, todos los hombres levantaron sus espadas con una gran ovación. Thorgrim. Coma, gritaron. Capítulo 29. Eric, dirigiéndose hacia el grueso de los soldados en el barranco, atiborrados hombro con hombro, balanceando su martillo de guerra, y girándolo hacia los lados para bloquear golpes, peleando con 10 hombres a la vez, con cada onza de sus habilidades, con cada entrenamiento que había recibido. Estaba más que agotado, pero no se rendiría. Solo necesitaba ganar unos metros más, para cortar su camino a través de esta multitud, para alcanzar la roca atravesada. Si tan solo pudiera derribarla, podría sellar el barranco, y evitar que sus hombres se enfrentaran a la marea del imperio. Sin eso, nunca podrían ganar. Eric luchó con todas sus fuerzas, rodando y girando, agachándose, saltando, pateando, dando codazos, e incluso cabezazos. Él recibió muchos puñetazos, golpes y patadas y codazos, escudos estrellándose contra él, espadas acuchillando y rebotando en su armadura. Estaba perdiendo vigor mientras luchaba, sin perder de vista la roca. Luchó por cada centímetro. A pocos metros de distancia, Eric estaba atascado. Simplemente estaba demasiado agotado para contraatacar a la marea de hombres, y sintió que estaba a punto de perder terreno. Por favor, Dios. Estoy dispuesto a morir en este día. Solamente déjame llegar primero a la roca. Dame una última ráfaga de fuerza. Eric convocó a todos los años de formación que había tenido. Pensó en el rey Maghil, y su corazón ardía con un deseo de venganza. No solo por él, sino por los Maghil. Por todo el anillo. Eric dio un gran grito de batalla, y convocó a una fuerza final de algún lugar profundo dentro de un lugar que no conocía. Él rugió y corrió hacia adelante, derribando a 2 hombres a la vez, y abriéndose camino por los últimos metros que quedaban para llegar a la roca. Al alcanzarla, Eric levantó el martillo a 2 manos por lo alto, y la hizo caer justo en el centro de la roca. Hubo un gran crujido cuando la roca comenzó a partirse. Eric lo hizo una y otra vez, y finalmente, la roca se partió en 2. La rompió una última vez, y la roca cayó dando volteretas en una gran pila de escombros y polvo, llenando el barranco y cortándolo completamente. La marea de los soldados del imperio se detuvo. Finalmente, el barranco fue bloqueado. Detrás de Eric, hubo una gran ovación de victoria de parte de sus hombres, que habían presenciado la escena. Pero Eric de repente sintió un terrible dolor en la espalda. Era la sensación del acero perforando su carne. Eric cayó de rodillas, en agonía. Se volvió para ver que todavía quedaba un soldado del imperio en este lado de los escombros. Se había escondido en las esquinas, y Eric no lo había visto. Hubo un grito, y Brand se abalanzó, y apuñaló al atacante de Eric en el corazón, asesinándolo y evitando que Eric sufriera más lesiones. Aún así, Eric sentía brotar la sangre caliente, y sentía que la fuerza vital le estaba abandonando. Eric. Brand clamó, preocupado. Brand se agachó, agarró a Eric y lo levantó, poniendo un brazo sobre su hombro, mientras varios de los soldados del duque se abalanzaban para ayudarlo. Todos sacaron arrastrando a Eric del barranco.
Eric sentía dolor con cada paso que daba. Eric estaba ahí, con la boca sangrando, respirando con dificultad, mientras lo recostaban. Le dolía moverse. Sintió que su cuerpo se enfriaba cada vez más, y sabía que no faltaba mucho para morir. Llegó un caballo, y mientras Eric miraba hacia arriba, podría jurar haber visto a Alistair, desmontando y corriendo. Se preguntaba si estaba viendo cosas. Alistair. ¿Cómo podría ella estar aquí? Se arrodilló al lado de Eric, y lo sostuvo en sus brazos. Eric podía sentir su amor por él mientras ella lloraba. Las lágrimas caían sobre su cara. Ella sostuvo su rostro en sus manos. Se agachó, y lo besó en la frente. «Milord», dijo ella, con tristeza. Mientras Eric sentía que el mundo se hacía más ligero, más blanco, lo último que vio fue a Alistair, mirándolo con ojos atentos, compasivos. Él la vio levantar las palmas de sus manos, y vio una intensa luz azul, irradiando de ella. Era la luz más intensa que jamás había visto, y notó que ella cerraba los ojos, y ponía sus manos en su herida. Al hacerlo, sintió que todo su cuerpo se llenaba de luz y calor. Sintió que sus heridas cicatrizaban dentro de él, sintió que era resucitado de la muerte. Todos los soldados miraron a Alistair mientras la intensa luz se hacía más y más brillante, encapsulando a los dos en una esfera de luz mágica. Eric, sintiéndose más fuerte a cada segundo, miró a los ojos místicos de Alistair, y se perdió en ellos. Mientras sentía que caía en un sueño curativo, tuvo suficiente energía para pensar en una última cosa. ¿Quién era ella? Capítulo 30. Gwendolyn abrió los ojos lentamente, con la cabeza palpitante por la roncha en su sien, donde había sido golpeada por los ladrones. Ella miró a su alrededor, y se dio cuenta de que estaba sentada en el suelo del bosque, atada a un árbol con sogas gruesas. Ella las meneó, pero no cedían. Sentado frente a ella, tal vez a 3 metros de distancia, estaba Stephen, atado a un árbol también. Ella oyó risas apagadas, viniendo de algún lugar, y se dio vuelta, y vio a un grupo de una docena de ladrones apiñados cerca de una pequeña hoguera en el bosque, asando una especie de animal pequeño, tal vez un conejo. Metían comida en sus bocas y masticaban con la boca abierta, pasándola con vino, y riéndose. Reían muy fuerte, dándose codazos entre ellos, y era evidente que eran personas vulgares. «Mi señora», susurró Stephen con urgencia. «¿Se encuentra bien?» Ella asintió lentamente, orientándose. «Lamento haberla decepcionado», dijo él, mirando al suelo avergonzado. «Luchaste con valentía», dijo ella. «Nos superaban en número». «Tengo un plan», dijo él. «Seguirles el juego». De repente, los ladrones miraron hacia ellos. «¿Qué tenemos aquí?» Coma, gritó uno de ellos. «La reina y el enano están despiertos». «Buenos días, bella durmiente». Un coro de risas ordinarias estalló, y el grupo se puso de pie de un salto, y comenzaron a caminar hacia ellos. Gwen pudo ver las dagas abiertamente en sus cinturones, mientras que algunos sostuvieron sus puñales en sus dientes, sacando trozos de comida, y escupiéndolos en el suelo del bosque. Uno de ellos se acercó a ella, y pateó con fuerza a Gwen en la pantorrilla, mientras otro pateaba a Stephen en sus costillas. «Pueden hablar todo lo que quieran», dijo uno de ellos, usando el acento ordinario del sur del anillo. «Pero no irán a ninguna parte. Verán, terminaremos esta comida, y al terminar de beber nuestro vino, tendremos el placer de torturar a cada uno de ustedes. Pero primero vamos a tener una larga noche de placer contigo, milady», dijo uno de ellos, retrocediendo y quitándose su sombrero con una reverencia exagerada, haciendo reír a todos. «Yo primero», dijo uno. «No, tú no», dijo otro. «Tú tuviste primero a la de la última vez. Esta es mía». Dos de ellos se empujaron uno al otro, después maldijeron, luchando entre ellos hasta caer al suelo. Finalmente, uno golpeó al otro, derribándolo, y se quedó allí. Era un hombracho enorme, ordinario, con una gran barriga y una cabeza calva, y lamió sus labios mientras miraba a Gwendolyn. «Voy a disfrutarte», le dijo. «Pueden hacer lo que quieran con nosotros», gritó Stephen, de repente. Pero ese sería el peor error de sus vidas. Todos se volvieron hacia él, luego estallaron en carcajadas. «¿Y eso por qué, hombrecito?»,
Preguntó uno de ellos. ¿Vas a hacer algo al respecto? No se trata de lo que voy a hacer, dijo Stephen, sino de lo que van a perder. Los ladrones se miraron unos a otros con sus caras de estúpidos, ordinarios, con los labios colgantes abiertos, perplejos. ¿A perder? Preguntó uno de ellos. Verán, dijo Stephen, Gwendolyn no es solo una princesa. Es una reina. De todo el reino occidental del anillo. Tiene bastantes riquezas a su disposición para convertirlos a todos ustedes en reyes, por el resto de sus vidas. Los ladrones se miraron unos a otros, y luego se volvieron y miraron a Gwendolyn con un nuevo respeto. Parecían no estar seguros. ¿Y cómo va a obtener ella ese oro? Preguntó uno. ¿Lo va a mover de los árboles? Todos empezaron a reír. Stephen aclaró su garganta, sin inmutarse. Vamos rumbo a la torre del refugio, dijo Stephen. Estoy seguro que la conocen. No está lejos de aquí. Los asistentes de la reina estarán esperando para recibirnos. Allí tienen cofres de oro. Más que suficiente para comprar su rescate, y mucho más. Es decir, si nadie la toca. Si llegamos allí heridos de cualquier manera, o si no llegamos, les aseguro que no tendrán nada. Ustedes eligen. Llévenos a la torre, y serán hombres ricos, o háganos daño y permanecerán en este bosque como ladrones y pobres por el resto de sus días. Todos los ladrones se vieron unos a otros con una nueva expresión. Al principio era de incertidumbre, pero luego se transformó en avaricia. Está mintiendo, dijo uno. ¿Y si no es así? Contestó otro. ¿Qué, si Elena no tiene razón? Necesito ese tipo de oro, dijo uno. Yo también, dijo otro. Olvida el oro, gritó el hombre robusto. No necesito más oro. Lo que quiero es hacerla mía. Es la cosa más bonita que he visto en mucho tiempo. Tal vez en toda la vida. Empezó a caminar hacia Gwendolyn, quitándose su cinturón, cuando uno de los ladrones, sin afeitar, con el pelo largo, repentinamente sacó un puñal, y se acercó a escondidas detrás de él, y lo sostuvo en su garganta. No toques a la chica, advirtió, mientras el hombre calvo se quedó quieto por temor a la cuchilla. Recibiremos el oro. El hombre grande, sometiéndose a la autoridad de él, tragó saliva y dio un paso atrás. El líder con el pelo largo se volvió y puso la punta de su puñal en Stephen. Por tu bien, más vale que tus palabras sean verdad. Si no, yo mismo te cortaré el tesoro, y lo daré de comer a los osos. Gwendolyn y Stephen marcharon uno al lado del otro, con las muñecas atadas con una soga, guiados por el grupo de la docena de ladrones, tambaleándose hacia adelante, al acercarse a la torre del refugio. Todos surgieron de los bosques, y entraron al claro alrededor de la torre. La torre era inmaculada, antigua y misteriosa, construida de piedra negra brillante. Era estrecha, tal vez de solo 30 metros de diámetro, y se elevaba cientos de metros de altura hacia el cielo, una estructura mágica en medio del desierto. Gwen sentía la energía que emitía. Era evidente que este era un lugar sagrado. La torre fue construida con una sola puerta negra arqueada, sin marcas y sin manija. Los ladrones los pincharon hacia el claro, y cerca de la puerta, hasta que finalmente el dirigente los detuvo, a unos 18 metros de distancia. No nos acercaremos más, le dijo a Stephen, hasta que su gente salga ahora, con el oro. Tienes un minuto. De lo contrario, la mataremos. Y a ti también. Stephen tragó saliva, luego miró a Gwendolyn. Ella asintió, comprendiendo. Llamaré a mis asistentes, dijo ella a los ladrones. Gwen recordó lo que Argon le había contado acerca de cómo invocar a los guardianes de la torre. Ella se reclinó y gritó, «¿Guardianes de la torre?» «¿Cómo?», gritó ella. «He venido a entrar en sus paredes». Gwendolyn esperó en silencio, esperando, rezando para que Argon tuviera razón. Si no, estaría muerta. Mientras pasaba el tiempo, el corazón de Gwen latía con fuerza en su pecho. Tenía miedo de que todo esto hubiera sido en balde, que le cortaran el cuello en cualquier momento. De repente, para su inmenso alivio, la puerta se abrió. 7 caballeros salieron caminando, usando una armadura negra, brillante, de pies a cabeza, con sus rostros oscurecidos por las placas frontales,
con narices largas y puntiagudas. Los 7 caminaron en silencio, en perfecta formación, uno al lado del otro. Llevaban guantes cubiertos de zafiros, la única variación en su armadura negra, y se detuvieron juntos, y los enfrentaron, en posición de firmez. Los ladrones se miraron unos a otros, perplejos. ¿Qué demonios es esto? Coma, preguntó uno. Oh, guardianes de la llama. Coma, gritó Gwendolyn, recordando todo lo que Aragorn le había enseñado. Estoy aquí para dedicarme dentro de estas paredes. Estas fueron las palabras sagradas que Aragorn le había enseñado a pronunciar, las palabras que le daría una entrada en la torre del refugio. Aragorn le había hablado de estos hombres que montaban guardia, los 7 caballeros. Los guardianes de la llama. Eran 7 caballeros mágicos, que, según la leyenda, habían cuidado la torre durante siglos, preparados para alejar a todos los enemigos que se atrevían a violarla. Cuando Gwen recitó esas palabras, de inmediato se convirtió en una habitante de la torre, y eso hizo que los 7 caballeros juraran protegerla. Cuando Gwen terminó de pronunciar las palabras, al unísono, los caballeros silenciosamente avanzaron hacia adelante, marchando hacia los ladrones. Retrocedan. Como dijo un ladrón, con su voz temblando. Los ladrones se pusieron cada vez más nerviosos, desplazándose, jalando las sogas de Gwen y de Stephen. Uno de ellos levantó una daga y puso la cuchilla cerca de la garganta de Gwen. Los caballeros seguían acercándose. Si se acercan más, la chica se muere. Coma, gritó un ladrón. Pero su voz temblaba de miedo. Cuando se acercaron los caballeros, levantaron sus vísceras de la cara. Lo que vieron infundió temor en el corazón de los ladrones. Incluso Gwendolyn tenía miedo. Porque detrás de las vísceras no había nada. No tenían rostros. Ni cuerpos. Nada. Los caballeros mágicos se lanzaron hacia adelante, levantando sus espadas como el destello de un relámpago, y atacaron a los ladrones. Gwen parpadeó. Cuando abrió los ojos, todo lo que quedó a su alrededor eran los cadáveres de los ladrones, sangrando, a sus pies. Gwen sintió que liberaban sus manos, y se volvió para darse cuenta de que los caballeros habían cortado sus sogas, y también las de Stephen. Los caballeros se pusieron en posición de firmez, esperando a su lado, como si fuera a darles una orden. Gwen sabía que le estaban esperando. Y ella sabía que era hora de irse. Ella se volvió y miró a Stephen, y vio hacia atrás, todavía conmocionada. Supongo que aquí es donde nos despedimos, dijo ella, girando y examinando la puerta abierta de la torre, con una sensación de inquietud. Se sentía tan definitivo. Como si nunca fuera a salir. Creo que así es, mi señora, dijo él tristemente. Stephen tomó una de sus manos, y besó su dorso, inclinando la cabeza. ¿Y qué será de ti?, preguntó ella. No se preocupe, mi señora, dijo él, dando vuelta hacia el denso bosque. Mi deber aquí está cumplido. Usted ha llegado a salvo. Sobreviviré. Siempre lo he hecho. Pero sepa esto, la esperaré. Si alguna vez sale de este lugar, la esperaré para estar a su servicio una vez más, el resto de mis días. Gwen vio cómo desaparecía en el bosque. Luego se dio vuelta, y caminó hacia la puerta abierta de la torre. Los caballeros se quedaron detrás de ella, acompañándola, y en unos momentos estaba adentro. La puerta se cerró detrás de ella. Lo definitivo de ello hizo eco en cada hueso que tenía. Ella no pudo evitar sentirse como si hubiera sido sepultada para siempre. Capítulo 30, y un Thor recorrió rápidamente la parte baja de la ciudad de Silesia, acompañado de los McKilkendrick, Rhys y Godfrey, los 3 hermanos unidos otra vez, y Borsrol, Brom, Atme, y varios otros soldados. Él sostenía la espada del destino a su lado, y el pequeño grupo de hombres se alineó junto a él, mientras lo llevaban hacia el escondite de su madre, la ex reina. Kendrick le había hablado a Thor acerca de los hechos que habían sucedido desde que se había ido, y Thor repetía todo en su mente. La invasión de Andrónico, la destrucción de la corte del rey, el asedio de Silesia, Gwen convertida en reina. La única cosa que Kendrick no le había dicho todavía era la única pregunta que más quería que le respondieran, ¿qué le había sucedido a Gwendolyn? Cuando Thor le preguntó a Kendrick y a Godfrey, cada uno había bajado su mirada, y la apartaban.
No se lo dirían. Cuando él había preguntado el motivo, no se lo dijeron. Y cuando preguntó dónde estaba ella, lo único que dijeron fue que la última vez que la habían visto, había estado escondida en la parte baja de la ciudad, y que se rumoraba que había escapado. ¿A dónde? No lo sabían. Dijeron que la ex reina lo sabía, y Thor había insistido en que lo condujeran hacia ella de inmediato. El hecho de que no le contestaran, le hizo sentir a Thor una opresión en el pecho. Por sus expresiones, sintió que algo malo le había ocurrido a ella, y que tenía que saber lo que era. Se sintió abrumado por la culpa, por no haber estado aquí, a su lado, cuando ocurrió todo eso. Solo necesitaba, desesperadamente, saber que estaba viva, sana y salva. Solo entonces podría estar tranquilo. Recorrieron la parte inferior del castillo, plagado de los cadáveres de los soldados del Imperio que habían sido sacrificados por los silesios liberados después de que Thor había repelido a los invasores. Subieron corriendo las escaleras del palacio, y caminaron por los pasillos. Kendrick y Srog lideraban el camino, hasta que llegaron a la cámara de la reina. Todos se detuvieron ante la puerta, ahora custodiada por soldados de Silesia, e hicieron una pausa mientras los soldados abrían paso. Después se dirigieron hacia adentro. La reina estaba parada en la ventana, vestida toda de negro, con la mirada triste. Thor nunca la había visto tan envejecida. Lentamente se volvió y los enfrentó, inexpresiva, seria. Mientras Thor la analizaba, quedó perplejo. Aquí estaba, blandiendo la espada del destino. Eso significaba que él, Thor, era un Magil. Eso significaba que la mujer delante de él era su madre. Pensar en ello le hizo sentir un escalofrío. Él sabía cuánto lo odiaba. El motivo estaba relacionado con su linaje. Los ojos de la reina se fijaron inmediatamente en la espada en las manos de Thor, y se abrieron de par en par, de asombro. Necesito respuestas, dijo Thor, firme, a toda prisa. Necesito ver a Gwendolyn enseguida. ¿Dónde está? Está a salvo. ¿Qué era todo ese misterio que la rodeaba? La reina se volvió y miró a los demás parados junto a Thor, y luego aclaró su garganta. Todos ustedes, déjenos, dijo ella. La comitiva salió de la habitación, con excepción de Kendrick, Rhys y Godfrey, que intercambiaron una mirada de confusión. ¿Qué es lo que tienes que decirle a Thor que no puedes decirlo delante de tus 3 hijos? ¿Cómo?, preguntó Godfrey. La reina meneó la cabeza. No es de tu incumbencia, dijo con firmeza. Déjenos ahora. Lentamente, los 3 se volvieron y salieron, cerrando la puerta detrás de ellos. Thor y la reina quedaron a solas, una frente al otro. El corazón de Thor se aceleró aún más cuando se paró frente a ella, preguntándose qué terrible calamidad le podía haber acontecido a Gwen. Thor no pudo aguantar más, corrió hacia ella, y gritó, «Contésteme. ¿Dónde está ella?» «Está viva». La reina asintió sombríamente. «Está viva, sí». Su corazón se llenó de alivio. Eso era todo lo que necesitaba saber. «¿Dónde está?» Coma dijo presionando. «Lejos de aquí», respondió ella. Ella ha huido a la torre del refugio. En la parte más lejana al sur del anillo. Thor la miró, perplejo. «¿A la torre del refugio?» Coma preguntó. «Es un lugar para aquellos que tienen que recuperarse de una calamidad. Para aquellos que deciden hacer un juramento y alejarse de este mundo». Thor dio un paso adelante, y agarró la muñeca de la reina, lleno de frustración. «No más adivinanzas. Dígame». Coma gritó él, resonando su voz en las paredes. La reina bajó los ojos, y Thor pudo ver que estaban húmedos. Respiraba profundamente. «Gwendolyn fue atacada», dijo tajantemente. «Violada. Por los hombres de Andrónico». Al escuchar sus palabras, Thor aflojó su sujeción, abrió la boca ampliamente. En estado de shock, su respiración se detuvo en su pecho. Se quedó allí, y todo su cuerpo se enfrió. Apenas podía respirar. «No es la Gwendolyn que alguna vez conociste», dijo ella. «Ella está amargada, endurecida del espíritu y del alma. Ella vive, pero su espíritu no». Thor se quedó ahí parado, su mente llena de preguntas, mareado por las noticias. Él quería apuñalarse con su espada en su corazón,
abrumado por la culpa de no estar allí para salvarla. Ella languidece por ti, dijo la reina. Pero cree que por lo que le pasó, ya no te importará. Thor enrojeció. ¿Eso es absurdo?, dijo él. Claro que sí. Ella me importa mucho. Incluso más. ¿Por qué cambiaría eso mis sentimientos por ella? ¿Qué clase de hombre cree usted que soy? Eso le dije a ella, dijo la reina. Pero no lo creyó. Thor meneó la cabeza. Mi amor por ella es tan fuerte como siempre. Aún más fuerte. Pero no estuviste aquí para decirle eso con tus propias palabras, ¿o sí? Coma, preguntó la reina. Así que se ha ido. Para entrar en la torre, entonces voy a encontrarla. Coma, dijo Thor, preparándose para salir. Ella no te escuchará, dijo la reina. Aquellos que entran en la torre nunca salen. Me temo que perdiste a Gwendolyn. Nunca se pierde nada, dijo Thor. Usted es una mujer derrotada. Una viuda. Una pesimista. Yo soy joven y fuerte. Mi amor por ella la traerá de regreso. La reina sonrió irónicamente. ¿Y tú eres un optimista?, respondió ella. Ingenuo. No entiendes la perspectiva de una mujer. No hace falta, dijo Thor. Conozco a Gwendolyn. Sé quién soy. Y yo sé lo que tenemos. Nosotros podemos sobreponernos a todo esto. Esto no significa nada. Thor no quiso oír más tonterías de esta mujer amargada. Se volvió y se preparó para salir de la habitación cuando de repente algo se le ocurrió, y giró para enfrentarse a la reina. ¿Por qué no quiere que esté con Gwendolyn?, Coma dijo presionando. Al principio, ella lo miró, sin comprender, pero después alejó la mirada. Thor avanzó hacia adelante. Necesitaba enterarse. Sabía que le había estado ocultando algo. La espada, dijo presionando, tocándola y vibrando en la palma de su mano. La leyenda sostiene que solo un mágil puede blandirla. Ella se negó a mirarlo, y él sintió que se estaba acercando a la verdad. ¿Es eso? Coma, es por eso que no quiere que me acerque a ella. Soy un mágil. Mi padre era el rey mágil. ¿Gwendolyn es mi hermana? La reina lo miró directamente, y después, finalmente se dio vuelta. Thor dio un paso adelante, desesperado. Contésteme. Coma, gritó él, girando, con tantas emociones mezcladas. La reina miró lentamente hacia arriba, en silencio. El rey mágil es mi padre. Thor repitió lentamente, desesperado por saber. Ella lo miró fijamente, con sus ojos fríos y huecos. No, dijo finalmente, inexpresiva. Thor se congeló, lo atrapó desprevenido. No esperaba esa respuesta. Estaba profundamente aliviado de saber que no era familiar de Gwendolyn, cosa que había temido desde que había sido capaz de empuñar la espada. Sintió que, finalmente, se estaba enterando de la verdad. Entonces, ¿quién es? Coma, preguntó presionando. Ella alejó la mirada. Él es mi padre, quien quiera que sea. Tengo derecho a saber. Por favor. Dígame, suplicó suavemente, agotado. Me miró larga y duramente y finalmente pronunció una palabra que hizo temblar las rodillas de Thor, y cambió su vida para siempre. Andrónico.